Para lograr la máxima eficiencia de preñeces en su rebaño, hay 4 factores que debe tener muy en cuenta. Primero, debe tener buena fertilidad en su rebaño. En otras palabras, sus vacas tienen que estar sanas y bien alimentadas. Segundo, debe tener una buena técnica de inseminación o usar un inseminador profesional. Tercero, debe tener semen certificado y de buena calidad. Cuarto, debe practicar una buena detección de celos. Sus ganancias aumentarán sin duda. ¿Cuándo? Primero, no pierda preñeces por no observar bien a sus vacas y no ver cuándo están en celo. Y segundo, también sus ganancias aumentarán sin duda cuando las insemine enseguida de detectar el celo. El comportamiento de la vaca en celo puede ser dividido en 2 partes: antes del celo o pre-celo y el celo real. Generalmente este comportamiento dura alrededor de 25 horas, 10 horas de pre-celo y 15 horas de celo real. Ese es el promedio. Pero recuerden que esto es solo un promedio, estos tiempos pueden variar mucho dependiendo de cada vaca. Durante el precelo va a notar cambios físicos básicos y de comportamiento. La vulva del animal comenzará a parecer roja e hinchada, al aumentar el flujo de sangre hacia los órganos reproductivos. Puede notar una descarga de mucosidad clara en la vulva. Las vacas pueden mostrarse nerviosas y excitadas. Mugirán fuerte y a menudo. Las vacas en precelo tratarán de montar a otras vacas. Notarán que refriegan su mentón en otras vacas y les lamen los flancos. Algunas vacas caminarán contra las cercas, la mayoría caminará 2 o 3 veces más de lo normal. Notará que las vacas en celo se agrupan, yendo a lugares donde pueden estar juntas. Una vaca en precelo montará a otras vacas, pero no dejará que la monten a ella. Durante el celo real, sin embargo, la vaca permitirá que otras vacas la monten. Este comportamiento muestra que está pronta para ser inseminada. Solo las vacas que se dejan montar por otras vacas están en celo real. Todos los otros comportamientos relacionados con el celo se consideran signos secundarios. Repetimos, solo cuando una vaca se deja montar por otra vaca es que se considera que está realmente en celo. Además de dejarse montar, las vacas en celo real mostrarán también todos los demás síntomas que mostraron en el precelo. Las vacas en celo real también tratarán de montar a otras vacas de frente. La ovulación se produce dentro de las 6 a 12 horas luego del final de este celo real. La tecnología siempre será una muy buena aliada para cualquier labor que nosotros queramos desarrollar. Y en el campo, pues no nos podemos quedar en esas herramientas tan tradicionales y quizás tan rústicas. En el siguiente informe les queremos presentar un collar detector de celos que le envía un mensaje de texto o un mensaje por Twitter al ganadero en el momento exacto en que la hembra está en calor, permitiéndole ser mucho más efectivo, bien sea con la monta natural o con la inseminación artificial. Cada una de las razas de bovinos, según su condición genética, debe tener cierta edad y peso para llegar a lo que los médicos veterinarios denominan madurez o técnica. En otras palabras, es el estado ideal del animal para iniciar un proceso de reproducción conocido como celo. Cuando los ganaderos no están atentos a este fenómeno en la vaca, se pierde un valioso tiempo que luego repercutirá negativamente en las utilidades de la ganadería. Para evitar que esta sea la realidad que deban afrontar muchos productores, un grupo de inquietos ingenieros desarrolló este collar que permite detectar el celo en las hembras en tiempo real. En donde consta de una identificación a todas las vacas con un chip del tamaño del grano de un arroz. Ese chip es completamente pasivo. Lo que hacemos es identificar cada vaca
Y hay un toro que no preña las vacas, tiene un arnés que es flexible, un arnés telemétrico. Simplemente al instalarse empieza a mandar mensajes de texto cada vez que un toro monta a la vaca. Ese es el momento de inicio de cada celo, ese es el standing. Lo que nosotros hacemos es informarle a los ganaderos por medio de 2 correos electrónicos, 2 mensajes de texto y Twitter ilimitado cuando inicia el celo, para que los ganaderos puedan inseminar oportunamente. Cuando le ponemos el collar al toro, lo dotamos con un lector que será el encargado de captar la información del chip que las vacas tienen en su cola. Luego, a través de un módem y una SIM card instaladas internamente en el transmisor, se hace el envío inmediato de la información. Lo primero que se hace es se compra un toro, ojalá criollo, que no sea un toro puro ni nada. A este se le hace una desviación de pene y al mes ya se le pone un arnés. A la vaca previamente se le ha instalado el chip en la raíz de la cola. Entonces cuando el toro, la vaca entra en celo, el toro le manda el mensaje al ganadero a través de un celular. El ganadero a las 12 horas de haberle llegado ese mensaje insemina. Determinar los celos en los bovinos a través del uso de podómetros. Recuerden que en YouTube nos encuentran como La Finca de Hoy. Una de las principales claves para llevar adecuadamente una inseminación o monta natural es la detección temprana del celo, pues este factor contribuye a un aumento considerable de preñeces, mejorando la reproducción de los animales en nuestro hato. Es por esto que en este informe, nuestro invitado nos hablará del sistema que implementa en su finca para detectar el celo de sus vacas en tiempo real, y es el podómetro. El podómetro es un artefacto que va adherido a los animales, a las vacas, y funciona básicamente por medio de vibraciones para medir la cantidad de pasos que da un animal en determinado lapso de tiempo. Este podómetro mide específicamente los pasos del animal y los pasos del animal frente a todo el hato. Este novedoso sistema registra la actividad del animal a lo largo del día, permitiendo detectar los celos de manera temprana y oportuna, teniendo en cuenta que cuando la vaca entra en celo presenta una mayor actividad dentro del hato. Así las cosas, cuando el rumiante camina más de 3 veces de lo normal, se identifica que ha entrado en celo. La vaca entra con el podómetro al ordeño, el ordeño está computarizado y esto tiene un detector que también lo tiene el ordeño. Entonces, una vez entra el animal a ser ordeñado, la información que tiene el podómetro entra de una vez a la base de datos, al software central, al computador central, y mediante esto podemos ver gráficas de la actividad del animal diariamente o semanalmente, de acuerdo a nuestro interés. Este software, además de informar al ganadero del celo de sus animales, también registra mediante ecuaciones cada uno de los movimientos que tiene el rumiante durante el día. Es importante resaltar que la información procesada por el programa debe ser verificada por un médico veterinario. Por dentro tiene el sensor y está recubierto por un plástico de pasta dura. Como les dije en principio, iba adherido a la pata con otro plástico, pero nos dábamos cuenta que se le rompía muy fácil a las vacas por el terreno tan agreste. Entonces, lo que decidió el veterinario fue crear este collar con un sistema de pesas para que al ponérselo al animal le quedara colgando sobre el cuello y fuera de fácil detección una vez entrara al ordeño. Los podómetros registran los movimientos de los bovinos durante las 24 horas del día, siendo muy eficientes si tenemos en cuenta que un empleado no puede detectar los celos mientras descansa o realiza cualquier otra actividad. De esta manera podemos hacer un registro detallado de cada animal. Por medio de este video les vamos a enseñar cómo se utilizan, se instalan y se leen los detectores. Después de la vaca parir, procure que el veterinario realice una palpación para diagnosticar la involución del útero del animal y de acuerdo al resultado usted podrá a partir de ese momento instalar el parche detector de celo Beacon. Para su instalación se debe trazar una línea imaginaria entre los iliones, más
4 dedos atrás de la misma. Posteriormente, usted limpie correctamente la zona contrapelo con un cepillo o trapo para retirar la grasa y el pelo muerto, dando posibilidad a que la pega quede bien adherida. Al tener la zona limpia, observo el parche, el cual se compone de una cápsula en la parte central con una tinta de color rojo, azul o rosado y 2 laterales, los cuales contienen 3 rayas y una flecha que debe apuntar hacia la cabeza del animal en el momento de su instalación. Coloquemos de esta forma el parche en nuestra mano, teniendo cuidado de no presionar la cápsula, sino que la misma quede entre los dedos, y por el otro lado frotar el papel para que dicha pega se caliente y pegue adecuadamente en el pelo del animal. Luego retiremos cuidadosamente el papel del parche. Lo colocamos con las flechas hacia la cabeza del animal y pegándolo en las zonas que limpiamos anteriormente. Al colocarlo, presionemos los laterales para que se adhiera correctamente en el pelo del animal. Vamos ahora a hacer la lectura del parche. Acá tenemos el momento inicial donde las compañeras han comenzado a montarla y cómo se va regando la tinta a mayor cantidad de montas dentro de la misma cápsula. Cuando la tinta empieza a regarse hacia los laterales, sería el punto mínimo para la inseminación. El momento óptimo será cuando la tinta esté antes de la segunda raya, y cuando la tinta supere la tercera raya es importante saber que ya se ha pasado el tiempo de servicio y debe esperar al siguiente calor. Posteriormente, a realizar la inseminación en el momento adecuado, el parche debe ser retirado y reemplazado por otro al siguiente día de servido el animal, lo cual así podemos hacer un próximo seguimiento en su calor o palpación para diagnosticar una exitosa preñez. ¿En qué momento se realiza el proceso de inseminación artificial? Ya que así como lo es la detección, también hay que tener en cuenta en qué momento debemos realizarla para tener éxito con la preñez de nuestros animales o de nuestras vacas a inseminar, básicamente. Primero hay que tener claro cuánto demora en promedio el celo de una vaca. Y básicamente el celo demora aproximadamente 12 a 14 horas. Ese es el promedio general que se maneja. Pero hay celos que se pueden estar teniendo una duración de 8 horas e incluso hasta 24 horas. Pero se trabaja siempre en promedio general de 12 a 14 horas. ¿En qué momento debo realizar yo la inseminación? Es esta pregunta que es la que debo responder. ¿En qué momento lo hago? Pues básicamente hay que tener en cuenta que la vaca, mientras esté en celo, ella no ovula. Es decir, que debe esperar un periodo para que esto ocurra. Entonces, ¿en qué momento insemino? Pues básicamente al final del celo es el mejor momento o momento óptimo para realizar la inseminación artificial, y eso en base a mi experiencia. La otra recomendación es hacerlo de 8 a 12 horas después de haber iniciado el celo. Esto con el fin de sincronizar la ovulación con la presentación o la disponibilidad de tener ya espermatozoides capacitados con la capacidad de fecundar ese óvulo que ha liberado esa vaca, básicamente, para tener eso claro. ¿Cómo ocurre esa sincronización? En esta gráfica le voy a mostrar cómo se sincroniza ese espermatozoide que ya debe tener la capacidad fecundante con el óvulo, el cual se libera 12 horas después de que la vaca finalice el celo, en promedio desde los 8 hasta las 12 horas para ser un poco más flexible con el tiempo de ovulación. Entonces, ya teniendo esto claro, debo conocer otro aspecto, es de cuánto es la viabilidad del espermatozoide y de cuánto es la viabilidad o vida útil del óvulo, para yo saber en qué momento puedo también depositar
ese espermatozoide que logre la fecundación. ¿Listo? ¿En qué momento ovula la vaca? Teóricamente se habla de que la vaca puede llegar a ovular después de finalizar el celo desde entre las 6 horas hasta las 12 horas en promedio para que ella ovule como tal. Quiere decir que desde que inicia el celo hasta que finaliza ya su proceso de ovulación está más o menos alrededor de unas 22 a 24 horas. Entonces, ya teniendo esto claro, entonces yo hago lo siguiente: sincronizo el tiempo de cuándo debo yo depositar el semen para que ese espermatozoide pueda como tal capacitarse y pueda a su vez fecundar ese óvulo, que va a tener una vida útil promedio de 6 horas básicamente. Entonces yo lo que hago es que sincronizo, así como ustedes ven acá, ese proceso. Entonces la mejor manera o el mejor momento de hacer la inseminación artificial siempre va a ser al final del celo, cuando la vaca ya me muestre síntomas de que no quiere que la salten más, o aproximadamente de 6 a 8 horas. Eso al igual me puede a mí garantizar que el animal logre una gestación, principalmente en términos de manejo del parte del técnico. La inseminación a celo detectado es la práctica tradicional. Nos encontraremos con una vaca en celo en la mañana y en la tarde la inseminamos, o viceversa. La encontraremos en la tarde en celo y la inseminamos en la mañana siguiente. Para lograr que sea más efectivo debemos establecer una rutina muy estricta de visita a los potreros de los rebaños, o si tuviéramos el ganado en establo, al establo periódicamente a revisarla. Es importante que dediquemos al menos al día 3 o 4 visitas y que esas visitas estemos revisando los animales al menos de 20 a 30 minutos. Lo importante es observar muy bien el comportamiento de los animales para mirar actividades entre ellos que sean distintas a lo que normalmente pueden manifestar. Es decir, revisar si las vacas se ven intranquilas, si están olfateándose unas a otras, si alguna coloca la cabeza sobre el lomo de la otra, si hay secreción en la vulva o flujo cristalino, si tratan de montarse unas a otras. Recordemos que solo la que de verdad está en celo se quedará quieta y se dejará montar por las demás. No es síntoma de celo quien trate de montar a otras. Si al final de este proceso no se quedó quieta y se dejó montar por las otras, debemos dedicar tiempo, como nos referimos antes, en las visitas a observar. Si es cierto que quien no tiene experiencia en esto, muy seguramente no detectará los celos o no lo hará a tiempo para que la inseminación logre ser exitosa. Es por eso que este método muchas veces no logra ser eficiente, sino va acompañado de la paciencia, la observación y la experiencia, además de que quien insemine lo haga de forma adecuada. La inseminación a tiempo fijo es una opción un poco más segura para quienes no tienen la experiencia en la detección de los celos, ya que simplemente realizaremos previo a la inseminación un protocolo de sincronización. ¿Y qué significa esto? Pues bien, lo que vamos a hacer a través de la colocación de un dispositivo y unos medicamentos, produciremos un celo de forma artificial, lo que nos permitirá que al final del último día de este protocolo inseminemos sí o sí, es decir, que el animal presente un celo explícito y manifiesto o que no lo tenga. Lo más importante es que el protocolo sea bien realizado y que se haga en los días y las horas que se debe hacer cada uno de los procesos. Estos tipos de protocolos pueden ser un poco similares unos con otros, así que tenemos la opción de evaluar precios y resultados para escoger el que mejor se adapte a nuestros bolsillos. Además son fáciles de realizar y cualquiera que sea un poco dedicado y cuidadoso puede terminar por hacerlo de forma adecuada. Si me preguntan cuál debo escoger, lo ideal sería utilizar ambos, ya que cualquier inseminación a celo detectado va a ser más rentable. Solo se debe invertir en el semen a colocar, mientras que la inseminación a tiempo fijo se debe invertirle en los costos del protocolo. El tiempo de colocarlo requiere varios días, pero a favor del segundo podemos utilizarlo en aquellas vacas que se vayan abriendo y que no entren en celo pronto. De esta forma lograremos evitar mayores pérdidas teniendo animales en la finca sin estar preñadas, sin dar producción a la finca.
Así nos evitamos el tiempo dedicado a la observación de los celos, para que nuestros trabajadores puedan dedicar ese tiempo a otras actividades de la finca. Para complementar la idea del programa, es muy importante que quien nos insemine en cualquiera de las dos opciones sea una persona con experiencia y que pueda garantizar mayores posibilidades de preñeces. Siempre tener vacas sin preñar en el hato significará pérdidas, así que si se reducen esos días, los días abiertos significarán ganancias. Simplemente hagamos lo que hagamos en nuestras ganaderías, que sea hecho profesionalmente y a conciencia. No hagamos las cosas por probar a ver qué pasa. Siempre que sean dirigidas y bien planeadas, los resultados serán mejores. Podemos utilizar la detección de celos e inseminamos a celo detectado, o podemos utilizar la IATF, inseminación a tiempo fijo, donde vamos a hacer un protocolo de sincronización y después de unos días vamos a inseminar, haya celo o no haya celo, inseminamos nuestro ganado para utilizar la inseminación artificial y mejoramiento genético del hato, que es muy importante. Son dos opciones muy buenas, ojalá ambas pudiéramos aplicarlas en nuestras fincas, seguramente mejoraríamos mucho, seguramente seríamos más eficientes, pero son alternativas y depende mucho también de la economía de cada hato. Así que ahí están ambas opciones, ustedes deciden cuál es la más conveniente y la que sea así, pues la ponen. Aquí vamos a hacer una demostración del equipo básico que se utiliza durante el procedimiento. Partimos por las pajillas en las cuales está almacenado el semen. Como pueden apreciar, aquí hay pajillas de varios colores, verdes, rojas, grises, dependiendo del color, es la raza del toro que donó el semen. También existe un tipo de pajilla que se llama mini pajilla, por lo general es semen proveniente de Europa o también el semen sexado. Las pajillas están adecuadamente identificadas con el nombre del toro, tiene su registro, un código y la fecha en la cual fue envasado el semen. Muy importante tener presente esa información a la hora de registrar nuestro procedimiento, ¿sí? 5 de esas pajillas están almacenadas en esta escalerilla, en la parte de abajo, en esta copa, y otras 5 en la parte de encima. Y cada una de estas escalerillas está adecuadamente identificada para facilitar la manipulación del semen dentro del termo. Para manipular este semen vamos a utilizar pinzas, es muy importante para conservar la calidad de ese semen y hacer un procedimiento adecuado, ya que si no los utilizamos provocamos un choque térmico que puede ocasionar el daño de las pajillas. Vamos a utilizar un recipiente para descongelar el semen. Vienen estos termos, ¿sí?, que pueden tener un termómetro de esfera o un termómetro de reloj, pueden tener un termómetro de columna, ¿sí?, que por lo general hay una columna de color rojo que nos ayuda a medir la temperatura, o ya de manera más precisa tenemos los termómetros digitales que nos dan una medida exacta de la temperatura a la cual está. Existen algunas tarjetas que son empleadas para la descongelación, dan alguna variabilidad. Personalmente no me gusta mucho el uso de tarjetas, prefiero algo más exacto. Ya cuando hacemos el procedimiento de descongelación, que es a 35 grados durante 45 segundos en agua tibia, procedemos a secar las pajillas con una toalla de papel y luego la vamos a depositar en la pistola de inseminación. La pistola de inseminación original es la diseñada por IMB, que consta de un dispositivo hueco, un émbolo que empuja el semen y un anillo que sostiene la funda, que lo vamos a ver ahora. Y ahí está este modelo que es Quick Lock, que nos facilita mucho el trabajo y es universal, sirve tanto para mini pajillas como para pajillas convencionales, ¿sí? Las pajillas las podemos cortar con una variedad de instrumentos. Personalmente me gusta mucho la tijera porque me permite a mí hacer una limpieza y mantener la higiene del equipo, pero también podemos utilizar un cortapajillas Cito, que es una guillotina que hace el procedimiento de corte, o podemos utilizar una de diseño alemán más moderna que nos permite hacer un aseo muy adecuado después del procedimiento y limpiar la cuchilla. Es fácil de accionar
tiene un orificio por el cual introducimos la pajilla y hacemos el corte. Otros de los implementos que utilizamos en el proceso de inseminación son las fundas ranuladas, vienen en paquetes de 50. Es muy importante que se conserven en su empaque original, y al momento de emplearlas vamos a hacer un pequeño orificio por el cual salga una sola funda por el extremo que tiene el tapón verde. No vamos a perforar excesivamente la bolsa para conservar la higiene durante el proceso. En algunas fincas, y lo recomiendo bastante, implementamos el uso de la camisa sanitaria o funda sanitaria. Esta protege la pistola de inseminación ya armada de cualquier contaminación que haya en la vagina y que no puede llegar al útero, para conservar la integridad de ese ambiente uterino. Utilizamos las mangas de palpación o guantes de palpación, vienen en paquetes por 50 y son desechables. Cada vez que hagamos un procedimiento se desecha esta manga. Como herramienta adicional tenemos el termo de transporte de pajillas hacia el sitio de inseminación, ¿sí? Muy empleado en fincas donde se hace el procedimiento en los potreros, no en una sala ni en una manga de palpación. Lo que hacemos es colocar nitrógeno líquido en él, más o menos de la mitad hacia arriba, ¿sí? Y en este pequeño recipiente que hay vamos a depositar la pajilla, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con el termo, y esto nos permite llevar esta pajilla hasta el sitio de inseminación y allá hacer el procedimiento de descongelación. Muy importante no cerrar herméticamente el termo porque puede causar una explosión. Se deja la tapa suelta para que libere los gases. Otra herramienta que estamos recomendando usar es la tiza o lápiz o crayón para el marcado de la base de la cola de las vacas como método de ayuda a la detección de celos. Puede elevar hasta un 50% la efectividad en la detección de celos. Es una herramienta muy útil, económica, que consiguen en cualquier almacén agropecuario, fácil de interpretar, fácil de leer y que de verdad nos va a ayudar mucho en nuestra rutina diaria de inseminación. Todo este equipo que hemos visto aquí debe ir almacenado en una caja que proteja de contaminación, ya sea polvo, tierra, y que mantenga todo el equipo en integridad y que esté ubicado en un solo sitio, no que haya una parte en un cajón, en un gabinete, no, todo el equipo debe estar aquí almacenado. Y dentro de la caja no debe haber objetos que sean extraños al proceso de inseminación, para evitar contaminación, porque todos estos utensilios van a ingresar bacterias o hongos, si están contaminados van a ingresar contaminantes al interior del útero de la vaca. Entonces, entre más protección, entre más aseo tengamos, más higiene durante el proceso, más exitosa va a ser nuestra inseminación. Este es el termo para almacenamiento de pajillas. Muy importante mantenerlo en su caja original y que esté separado del contacto directo con el piso, en un lugar muy iluminado y protegido de los rayos directos del sol, ¿sí? Este termo tiene una capacidad de 20 litros, ¿sí? Y almacena más o menos unas 600 pajillas. Tiene una tapa de protección a la cual le podemos poner un candado, ¿sí? Para evitar que saquen pajillas o que ingresen objetos extraños. Aquí está la tapa, la retiramos y viene un tapón especial que nos permite mantener la temperatura constante dentro del termo. Este termo tiene 6 espacios o 6 lugares donde vamos a colocar las canastillas. Cada canastilla tiene una capacidad aproximada de unas 100 pajillas, ¿sí? Vamos a retirar una canastilla y encontramos que está la escalerilla ya que nos está almacenando el semen.
Siempre la manipulación debe hacerse más o menos unos 4 a 5 centímetros por debajo de la parte superior de la boca del termo, ¿sí? Para que no haya choque térmico. Y al buscar las pajillas, más o menos nos podemos tomar unos 10 segundos. Si no encontramos la pajilla, pues regresamos a su lugar la canastilla, esperamos que se estabilice y volvemos a hacer el procedimiento de búsqueda de las pajillas. Procedimiento para realizar la inseminación artificial. La inseminación artificial es una técnica que debe ser realizada por personal con experiencia para asegurar la integridad física y anatómica del aparato reproductivo de la vaca. De esta manera, obtendremos una serie de ventajas desde el punto de vista económico, sanitario y del mejoramiento genético de nuestro ganado. Para realizar la inseminación artificial, se siguen los siguientes pasos. Aproximándose con suavidad y lentamente a la vaca en celo, se le realiza una evaluación ginecológica. Luego, se procede a lavar la vulva con agua y se seca con papel toalla. Ponerse el guante descartable y lubricarlo con agua limpia o lubricante para facilitar el ingreso de la mano al recto. Ahora, sujetando la cola y retirando las heces del recto, se limpia el perineo y la región anal, verificando que no queden residuos de excremento dentro de la vulva. Enseguida, verificamos mediante masajes cervicales que la secreción cervical esté limpia, es decir, como clara de huevo. Luego, para proceder a descongelar la pajuela, abrimos el tanque criogénico, levantamos la canastilla y retiramos la pajuela, la colocamos en el termo descongelador, el cual debe contener agua a 37 grados centígrados. Debe permanecer allí durante 30 segundos. Luego la retiramos y la secamos con papel toalla. Se ubica la parte sellada de la pajuela y cortamos con el cortador de pajuela. A continuación, cargamos la pistola de inseminar, introduciendo la pajuela por la parte cortada dentro de la funda. Retiramos el émbolo aproximadamente a la medida del tamaño de la pajilla. Luego, se introduce la funda con la pajuela por el cuerpo de la pistola, asegurándola con la rondana y ajustando la parte basal. Enseguida colocamos la pistola cargada dentro del bolsillo para mantener la temperatura. A continuación, se introduce la mano izquierda por el recto y se fija la cérvix. Se abren ligeramente los labios de la vulva.
y se introduce la pistola dentro de la vagina lenta y suavemente, tratando de que no haga contacto con los labios de la vulva para evitar la contaminación. La pistola debe tomar un ángulo de 45 grados hacia arriba. Ubicamos la punta de la pistola con los dedos de la mano izquierda. Luego presionamos hacia abajo para localizar la cervix, fijándola firmemente, dirigiendo la punta de la pistola hacia el hocico de tenca cervical e introduciendo por los 3 anillos cervicales. Una vez que la pistola está en el cuerpo del útero, localizamos la bifurcación de los cuernos uterinos y depositamos el semen presionando el émbolo. No debemos retirar la pistola mientras presionamos el émbolo. Se debe estar completamente seguro de que el semen se va a depositar dentro del útero y no en la vagina. Retiramos suavemente la pistola del tracto reproductivo y presionamos suavemente la vulva varias veces a nivel del clítoris por 10 segundos. Eliminamos el guante obstétrico y la funda y, finalmente, nos lavamos las manos con abundante agua y jabón. Evaluación post-inseminación. Procedemos a llenar minuciosamente los registros de inseminación y el registro individual de cada vaca, anotando la siguiente información: fecha de servicio, nombre y registro del semental y fecha posible de retorno de celo. A los 21 días de la inseminación, se verifica que la vaca no se encuentre en celo. A los 3 meses de la inseminación, realizamos un diagnóstico de preñez. Si la vaca está preñada, registramos la fecha probable del parto. Actualmente, la ganadería a nivel mundial exige mantener una producción eficiente que garantice aumentar y sostener la rentabilidad económica del sistema, siendo el manejo reproductivo de la hembra bovina uno de los factores determinantes en los niveles productivos, ya que influye directamente en el número de crías obtenidas en un determinado periodo de tiempo. La inseminación artificial es la biotecnología que mayor impacto ha generado en el manejo reproductivo en los hatos bovinos mundialmente, ya que permite maximizar el rendimiento reproductivo al usar germoplasma de mayor calidad genética que promueve un mejoramiento genético y productivo acelerado. Desde hace un tiempo, en la Universidad de Cundinamarca se vienen implementando en el núcleo de bovinos criollos blanco, oreja y negro programas de inseminación artificial a tiempo fijo, alcanzando resultados visibles con relación al mejoramiento genético, obteniendo crías de mejor conformación fenotípica y con mayor potencial productivo. En el presente trabajo se realizará una sincronización de la ovulación utilizando uno de los tratamientos más aplicados a nivel mundial. El protocolo inicia con una administración de 2 miligramos de benzoato de estradiol en el día que denominamos día 0, junto con la inserción de un dispositivo intravaginal de liberación lenta de progesterona. 8 días más tarde se retira el dispositivo y se coloca una dosis luteolítica de prostaglandina F2-alfa. En ese mismo momento, introducimos en el protocolo la hormona ESG o gonadotrofina crónica equina, que según reportes de diferentes autores aumenta el porcentaje de preñez en hembras posparto que se encuentran en anestro y con cría al pie. A las 24 horas del retiro del dispositivo de progesterona se inyecta 1 miligramo de benzoato de estradiol y tras un periodo entre 52 a 56 horas posterior al retiro del dispositivo se realiza la inseminación artificial a tiempo fijo. Al momento de comenzar con el trabajo de sincronización, lo primero que se debe hacer es una selección de las hembras que están aptas para recibir el tratamiento. En esta etapa se observa la condición corporal del animal, lo cual nos va a dar una buena indicación de la salud en cuanto a la parte nutricional, que estará directamente relacionada con la parte reproductiva. Al momento de hacer el chequeo por palpación rectal o ultrasonografía, podremos observar las estructuras ováricas en las que se podrán detectar folículos, cuerpo lúteos o si de pronto hay presencia de un celo silencioso que presenta la vaca. También se podrá examinar el grado de involución uterina y la consistencia del tracto genital. Es indispensable que podamos verificar en los registros que la vaca tenga mínimo 50 días posparto, ya que ese es el periodo tras el cual la podremos exponer a servicio. Antes de iniciar el protocolo se debe hacer un chequeo reproductivo de las hembras seleccionadas para recibir servicio, en donde se examinará el estado reproductivo y la presencia de estructuras ováricas. Potencialmente se diagnosticarán hembras que se encuentren gestantes y en las cuales se determinará la edad gestacional aproximada y serán apartadas del grupo a inseminar.
Una vez seleccionadas las hembras, el trabajo inicia con la introducción de un dispositivo de 1 miligramo de progesterona, que va a tener una liberación hormonal lenta aplicado vía intravaginal, garantizando presencia de niveles plasmáticos altos de progesterona durante un periodo determinado. Al tiempo se aplica una inyección intramuscular de 2 miligramos de benzoato de estradiol. Con la administración de estas dos hormonas se está estimulando la generación de una nueva onda de crecimiento folicular que iniciará aproximadamente 4 días después de su aplicación. 8 días después se retira el dispositivo intravaginal y se coloca una dosis luteolítica de prostaglandina F2 alfa, con lo cual se garantiza una eliminación de cualquier fuente de progesterona, reduciendo así su nivel plasmático. En este protocolo se introducirá adicionalmente la hormona gonadotrofina coriónica equina, la cual, según reportes de diferentes autores a nivel mundial, se relaciona con la obtención de un folículo preovulatorio de mayor tamaño, lo cual va a estar relacionado con un mayor porcentaje de preñez si se usa en hembras que se encuentran posparto, con una condición corporal baja, posiblemente en anestro y con cría al pie. 24 horas posteriores al retiro del dispositivo se aplica 1 miligramo de benzoato de estradiol, con lo cual se sincroniza la ovulación. De esta forma se evita la detección de celo, haciendo que la ovulación sea programada para un momento en específico. Entre 52 a 56 horas después del retiro del dispositivo, la vaca estará apta para recibir inseminación artificial a tiempo fijo. Es de aclarar que al día 10 del protocolo de sincronización, las hembras presentarán celo, pero este no se tomará como referencia para la inseminación, ya que la ovulación se encuentra sincronizada. De esta manera no se aplica la regla AM-PM. El primer paso, antes de iniciar con la técnica de inseminación artificial, es revisar los registros y determinar qué toro le corresponde según la identificación de la vaca. El segundo paso es diagnosticar por ultrasonografía en cuál de los dos ovarios se encuentra el folículo preovulatorio. Se mide el diámetro. Conociendo esto, al momento de realizar la inseminación, se dirige la pistola hacia la entrada del cuerno uterino, depositando allí la mayor cantidad de semen posible, lo cual aumentará la probabilidad de obtener un porcentaje mayor de preñez. Al realizar la preparación de la pistola, se debe contar con un espacio en donde no lleguen directamente los rayos solares, lluvias o corrientes fuertes de aire. El primer paso es realizar la descongelación de la pajilla, que se encuentra a una temperatura de menos 196 grados centígrados en nitrógeno líquido. Para esto se coloca en baño María a una temperatura entre 35 a 37 grados centígrados, por un tiempo no inferior a 30 segundos. Mientras sucede la descongelación, en este periodo se realiza la preparación de una inyección de GnRH, la cual actúa como inductor del pico de LH que va a garantizar la ovulación. Tras un minuto se retira la pajilla al baño María y se realiza un correcto secado, ya que el agua es espermicida y puede alterar la calidad fertilizante del semen. Se corta la pajilla por la parte que se encuentra sellada, se pone sobre la funda y a la funda sobre la pistola. Una vez lista, es trasladada hacia el brete donde se encuentra la hembra, teniendo cuidado de darle una protección térmica a la pajilla para evitar un shock térmico. En el momento en que se dispone a aplicar la inseminación, con ayuda de un operario se abren los labios vulvares para evitar el contacto directo de la pistola con las partes sucias que se encuentran cerca de la región perineal. Con la pistola ya en la vagina de la vaca y la mano en el recto, se guía la pistola hacia el cérvix. Luego que ingresa el primer anillo cervical, se realiza un movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, haciendo ligera presión en la pistola. Cuando atravesamos los anillos, se llega al cuerpo del útero. Luego se dirige la pistola hacia la entrada del cuerno en el cual se encuentra el folículo preovulatorio y allí se deposita el semen. Con mucha suavidad se retira la pistola y se realiza un ligero masaje sobre el clítoris para estimular una contracción uterina, la cual va a facilitar el transporte espermático hacia el oviducto en el tracto uterino. Al finalizar la inseminación artificial se inyecta una dosis de GnRH para garantizar un buen pico de LH e inducir la ovulación. 18 a 24 días después que se realizó la inseminación artificial, se debe prestar atención a la presentación de celos en las vacas que fueron sometidas al protocolo de IATF. Si hay hembras que muestran celo, es muy posible que no hayan quedado preñadas luego de la inseminación. Si no entran en celo, es porque existe una gran probabilidad que estas hembras hayan quedado gestantes. Para confirmarlo, se espera un periodo de entre 35 a 40 días después de la inseminación, tras el cual las vacas serán sometidas a un chequeo reproductivo por ultrasonografía o ecografía transrectal.
Allí se podrá confirmar si hay presencia o no de estructuras fetales. De este modo, también se podrá calcular el porcentaje de preñez obtenido y aquellas vacas que resulten vacías podrán ingresar en un nuevo protocolo de sincronización o simplemente se dejarán en el potrero donde se encuentra el toro, para que en su próximo celo las pueda servir y de esta forma reducir notablemente los días abiertos en el hato.